El pasado 24 de julio de 2025, Hulk Hogan falleció a los 71 años, por lo que hice este video dedicado a su vida, desde sus inicios hasta su final en forma cronológica. Así que aquí va la biografía de quien fue uno de los luchadores más famosos de la historia y para muchos el luchador más grande de la historia. Terry Gene Bollea nació el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, Estados Unidos. Cuando era pequeño se mudó a Florida. Empezó a ver lucha libre en su adolescencia, donde era fan de Dusty Rhodes. También se fijó en Billy Graham, a quien quiso imitar en su apariencia física. Terry era músico, quien tocaba el bajo. En la década de 1970 formó una banda llamada Ruckus. En una de las presentaciones de su banda se encontraban Jack y Gerald Brisco en el público, quienes, impresionados por el físico de Terry, lo motivaron a ser luchador. Terry aceptó y se convierte en el aprendiz de Hiro Matsuda en CWF. Debutó como luchador contra Brian Blair en 1977 en CWF. Poco después, Terry usó máscara y se llamó The Super Destroyer. Tiempo después, Terry abandonó la lucha libre. Se hizo amigo de Whitey Bridges y abrieron un gimnasio juntos llamado Whitey and Terry's Olympic Gym. El amigo de Terry, Brutus Beefcake, llegó a su gimnasio, donde ambos tuvieron la idea de ser un equipo en la lucha libre. Sus nombres de luchadores serían Terry y Ed Boulder, y su equipo se llamaría The Boulder Brothers, quienes eran hermanos dentro del kayfabe. Ambos luchan en CWA. Tiempo después, Terry tendría como nombres de luchador Terry Hulk Boulder y Sterling Golden. Su primer campeonato fue el NWA Southeastern Heavyweight Title, ganándolo en 1979 después de destronar a Bob Roop, hasta que pierde el título contra Bob Armstrong el mismo año. Terry luchó en GCW. El dueño de WWF, Vincent J. McMahon, quedó impresionado con el físico y el carisma de Terry, quien se une a WWF en 1979, donde tendría como nombre de luchador Hulk Hogan. Hogan vence a Harry Valdez en su debut. Su debut en el Madison Square Garden fue venciendo a Ted DiBiase en diciembre de 1979. Comenzó su primer feudo con Andre the Giant, que culminó en 1980. Durante este tiempo, Hogan era heel y fue emparejado con Freddie Blassie. Comenzó a luchar en New Japan Pro Wrestling mientras era parte de WWF de forma paralela. En la empresa japonesa se enfrentó a oponentes como a Tatsumi Fujinami y Abdullah the Butcher. En Japón, Hogan usaba un repertorio de movimientos diferentes y más amplio. Hogan fue el primer IWGP Heavyweight Champion de la historia, después de vencer a Antonio Inoki en 1986. Hasta que Inoki lo destrona al año siguiente. Hogan y Antonio también hicieron equipo en Japón. Hulk acepta aparecer en la película Rocky III, idea que Vincent J. McMahon desaprobó. Esto provocó que lo despidiera de WWF. Sin embargo, Rocky III fue algo que ayudó a que Hogan consiguiera más fama. Se unió a la AWA en 1981, donde fue heel y tenía como manager a Johnny Valiant. Sin embargo, no duró mucho como heel, ya que la gente comenzaba a querer a Hogan. Fue el retador del AWA World Heavyweight Title, pero nunca ganó el título. Vincent Kennedy McMahon le compró la WWF a su padre, quien tenía otra visión. Quería hacer que su empresa sea conocida nacionalmente, y para ello necesitaba un luchador carismático, y su elegido fue Hulk Hogan. Hogan regresó a WWF en 1983, donde venció a Bill Dixon. Ganó su primer título de la WWF, esto después de destronar a The Iron Sheik en el Madison Square Garden en enero de 1984. Con esto inicia su histórico reinado de 1474 días. Para ese entonces, Hogan ya llamaba a sus fanáticos los Hulkamaniacs, y su movimiento sería llamado la Hulkamania, y en entrevistas hablaba de sus 3 exigencias: entrenar, rezar y tomar vitaminas.
y los colores rojo y amarillo eran característicos de él. Hogan se convierte en la cara de la WWF, donde fue la atracción principal del primer WrestleMania de la historia, que fue el 31 de marzo de 1985, en el Madison Square Garden, donde junto a Mr. T vencieron a Roddy Piper y Paul Orndorff en el evento estelar. Este histórico evento marcaría un antes y un después en la WWF, ya que le daría más fama a la empresa. En Saturday Night's Main Event 1, en mayo de 1985, retuvo el título contra Bob Orton por descalificación. En Saturday Night's Main Event 2 lo retuvo contra Nikolai Volkov. En Saturday Night's Main Event 4 lo retuvo contra Terry Funk. En Saturday Night's Main Event 5 lo retuvo contra The Magnificent Muraco por descalificación. En The Wrestling Classic de 1985 retuvo el título contra Roddy Piper por descalificación. En WrestleMania 2, en 1986, defendió el título contra King Kong Bundy en un Steel Cage Match. Comenzó un feudo con Andre the Giant, quien era promocionado con estar invicto por 15 años, donde en WrestleMania 3 de 1987, Hogan venció a André para retener el título de WWF. Ese WrestleMania fue el show con mayor asistencia de la historia por muchos años, y la lucha sería una de las más importantes de la historia de la lucha libre. El Body Slam de Hogan a André se volvió en una de las imágenes más famosas de la historia del wrestling. En el primer Survivor Series de la historia de 1987, el Team Andre the Giant venció al Team Hulk Hogan en una lucha tradicional de 5 contra 5. En el evento The Main Event 1, en febrero de 1988, Hogan pierde el título de WWF contra André, y así acaba su histórico reinado de 1474 días. En WrestleMania 4, ni él ni André eran campeones mundiales, y se enfrentaron en una lucha que terminó sin ganador. Tiempo después, junto a Miss Elizabeth y Randy Savage, forman el stable llamado The Mega Powers. En el evento estelar del primer SummerSlam de la historia de 1988, The Mega Powers vencieron a Ted DiBiase y André el Gigante con Jesse Ventura como referee. En Survivor Series de 1988, el Team Mega Powers venció al Team Twin Towers en una lucha tradicional de 5 contra 5. Hogan participó en la batalla real del Royal Rumble de 1989, pero fue ganada por Big John Studd. Los Mega Powers tienen conflictos y se separan, lo que los lleva a enfrentarse en WrestleMania 5, donde Hulk Hogan vence a Randy Savage para quitarle el título de la WWF. Así inicia su segundo reinado, que dura 364 días. Durante este reinado protagonizó la película No Holds Barred, donde tuvo una rivalidad con Zeus. La película fue llevada al wrestling, donde en SummerSlam de 1989, Hulk Hogan y Brutus Beefcake vencieron a Randy Savage y Zeus. En Survivor Series de 1989, el Team Hogan venció a The $1 Million Team en una lucha tradicional de 4 contra 4. En el pay-per-view No Holds Barred The Match The Movie, en diciembre de 1989, Hulk Hogan y Brutus Beefcake vencieron a Randy Savage y Zeus en un Steel Cage Match. Hogan ganó la batalla real en el Royal Rumble de 1990, tras entrar como número 25. En esa lucha, Hogan era campeón y aún no existía la regla de que el ganador de la lucha iba al evento estelar de WrestleMania. Pierde su título en WrestleMania 6 contra The Ultimate Warrior, quien se corona y defiende el título intercontinental a la vez. En SummerSlam de 1990, Hogan venció a Earthquake. En Survivor Series de 1990, el equipo de Hogan venció al equipo de Ted DiBiase en una lucha tradicional de 5 contra 3. Ganó la batalla real de Royal Rumble de 1991, entrando como número 24 y eliminando a Earthquake en la final. En WrestleMania 7 venció al Sargento Slaughter para quitarle el título de WWF, así ganando su tercer título. En SummerSlam de 1991, junto a The Ultimate Warrior, vencieron al Sargento Slaughter, General Adnan y Colonel Mustafa. Pierde el título de WWF contra el Undertaker en Survivor Series de 1991, pero 6 días después tendría su revancha en This Tuesday in Texas, donde Hogan destronó al Emperador, ganando su cuarto reinado.
Ric Flair intervino en ambos combates, lo que provocó que el título sea declarado vacante. En Royal Rumble de 1992, la batalla real fue para coronar a un nuevo campeón de WWF, donde participó Hogan, pero el ganador fue Ric Flair. En el evento estelar de WrestleMania 8, Hogan venció a Sid Justice por descalificación debido a la intervención de Harvey Wippleman. Luego intervino Papa Shango y luego Ultimate Warrior, quien regresaba para ayudar a Hogan. Hulk había sido culpable de comprar ilegalmente esteroides, lo que lo mantuvo ausente un tiempo. Regresó en febrero de 1993, quien forma un equipo con su viejo amigo Brutus Beefcake y serían llamados The Mega Maniacs. En WrestleMania 9 perdieron contra Ted DiBiase e IRS por descalificación. Más tarde esa misma noche, Yokozuna le quitó el título de WWF a Bret Hart. Tras la lucha, Hogan apareció y retó a Yokozuna por el título de la nada. Lo vence en 22 segundos y gana su quinto título mundial. Se dice que este controversial resultado sucedió debido a influencias de Hogan en backstage, quien quería ser campeón mundial ya que se venía su gira de despedida. En el primer King of the Ring de la historia de 1993, pierde el título contra Yokozuna. Este fue su último pay-per-view en WWF hasta el año 2002. Su contrato con la empresa expiró en 1993. Regresó a NJPW en 1993, donde en enero de 1994 venció a Tatsumi Fujinami en el evento Battlefield. Hogan se unió a WCW en 1994. Su debut fue en Bash at the Beach, donde venció a Ric Flair para quitarle el título peso pesado de WCW. Así inició su reinado de 469 días. En Halloween Havoc de 1994 retuvo el título contra Flair en un Steel Cage Match. En Starrcade de 1994 retuvo el título contra The Butcher. En Super Brawl 5 de 1995 retuvo el título contra Big Van Vader por descalificación. En Uncensored de 1995 venció a Vader en un Leather Strap Match. En Slamboree de 1995, junto a Randy Savage, vencieron a Vader y Ric Flair. En Bash at the Beach de 1995 retuvo el título contra Vader en un Steel Cage Match. Perdió su título contra The Giant en Halloween Havoc de 1995. En Super Brawl 6 de 1996 venció a The Giant en un Steel Cage Match, donde en esta lucha The Giant ya no era campeón. Se reunió con Randy Savage, donde en Uncensored de 1996 los Mega Powers ganaron un Doomsday Cage Match. En Bash at the Beach de 1996, Kevin Nash y Scott Hall se enfrentaban a Randy Savage, Sting y Lex Luger, donde Hogan intervino a favor de Nash y Hall, volviéndose heel por primera vez en casi 15 años, siendo el mayor turn heel de la historia. Tras esto, Hogan hizo una promo criticando a los fans y anunciando la formación del nuevo stable llamado New World Order con Nash y Hall. Hogan cambió sus colores rojos y amarillos por blanco y negro y sería llamado Hollywood Hulk Hogan y Hollywood Hogan. En Hog Wild de 1996 ganó su segundo campeonato de WCW, después de destronar a The Giant, para así iniciar un reinado de 359 días. Luego pintó con spray NWO en el campeonato mundial. En Fall Brawl de 1996, el Team NWO venció al Team WCW en un War Games Match. En Halloween Havoc de 1996 retuvo el título contra Randy Savage. En Starrcade de 1996 fue derrotado por Roddy Piper en una lucha no titular. En Super Brawl 7 de 1997 retuvo el título contra Piper. En Bash at the Beach de 1997, junto a Dennis Rodman, pierden contra Lex Luger y The Giant. Pierde el título mundial contra Lex Luger en un episodio de Nitro del 4 de agosto de 1997. Pero lo recupera contra Luger el 9 de agosto en Road Wild para así iniciar su tercer reinado de 141 días. En Halloween Havoc de 1997 pierde contra Roddy Piper en un Steel Cage Match en una lucha no titular. Pierde el título contra Sting
en Starrcade de 1997. El título queda vacante y en Super Brawl 8 de 1998 Sting venció a Hollywood Hogan para ganar el título vacante. En Spring Stampede de 1998, junto a Kevin Nash, vencieron a Roddy Piper y The Giant. Luego Hogan traicionó a Nash. Esto provocó la separación de NWO y Hogan forma NWO Hollywood y Nash forma NWO Wolfpack, quienes se pelearon entre sí el resto del año. En Nitro, en abril de 1998, Hogan ganó su cuarto título mundial después de destronar a Randy Savage. En The Great American Bash de 1998, junto a Bret Hart, vencieron a Roddy Piper y Randy Savage. Pierde el título contra Goldberg en julio de 1998 en un episodio de Nitro. En Bash at the Beach de 1998, junto a Dennis Rodman, vencieron a DDP y Karl Malone. En Road Wild de 1998, junto a Eric Bischoff, perdieron contra DDP y Jay Leno. En Halloween Havoc de 1998, venció a The Warrior. Gana su quinto título después de destronar a Kevin Nash el 4 de enero de 1999 en un episodio de Nitro. La lucha fue controversial, ya que cuando sonó la campana, Hogan golpeó a Nash con su dedo índice y Nash se tiró al suelo. Hogan lo cubre y se lleva la victoria. Tras esto, NWO se reúne. Este suceso fue descrito como el inicio de la caída de WCW. En Super Brawl 9 de 1999 retuvo el título contra Ric Flair. En Uncensored de 1999, Flair destronó a Hogan en un Barbed Wire Steel Cage First Blood match. En Spring Stampede de 1999, DDP destronó a Flair en un Fatal 4-Way que incluía a Hogan y a Sting. En julio de 1999, Hollywood Hogan vuelve a ser face. Gana su sexto y último campeonato de WCW después de destronar a Randy Savage en julio de 1999 en un episodio de Nitro. Retuvo el título contra Kevin Nash en Road Wild de 1999, hasta que pierde el título contra Sting en Fall Brawl de 1999. En Halloween Havoc de 1999, Hogan se enfrentó a Sting con ropa de calle, donde al sonar la campana se tumbó para que Sting lo cubra y se lleve la victoria. Luego de esto, Hogan abandonó el ring y se ausentó un tiempo de la empresa. Todo esto fue una idea de Vince Russo. En Super Brawl 2000 venció a The Total Package. En Uncensored del 2000 venció a Ric Flair en un Yapapi Indian Strap match. En Slamboree del 2000 venció a Billy Kidman. En The Great American Bash del 2000 vuelve a vencer a Kidman. En Bash at the Beach del 2000 sucedió uno de los momentos más polémicos de la historia del wrestling. Hogan se enfrentó al campeón de WCW, Jeff Jarrett, por el título, donde al sonar la campana, Jeff se tumbó al ring y Hogan lo cubrió para llevarse la victoria. Al final del combate, Russo entró con el título y dijo que sería la última vez que verían a Hogan en WCW. Russo dijo que Hogan tenía control creativo sobre sus luchas. Todo esto fue un conflicto de la vida real. Aunque Hogan ganó la lucha, no ganó el título, y esa misma noche Booker T venció a Jeff Jarrett para ganar el título mundial de WCW. Esta fue la última vez que se vería a Hogan en WCW. La empresa fue comprada por WWF en 2001. Hogan regresa a su antiguo hogar WWF en 2002. Hace su regreso en No Way Out en 2002 siendo heel, volviendo la NWO junto a Kevin Nash y Scott Hall, quienes tuvieron carreos con La Roca y Stone Cold esa noche. En Raw, en febrero del 2002, Hogan acepta una lucha contra La Roca en WrestleMania, donde en WrestleMania 18 sucedió la que para muchos fue la mejor lucha de la carrera de Hogan. Hogan entró como heel y La Roca como face, pero el público de Canadá convirtió a Hogan face y a La Roca en heel. La Roca se llevó la victoria, donde tras la lucha, Hall y Nash entran y están en contra de la nueva actitud de Hogan, donde Hulk y La Roca se unen para dañarlos, siendo este el cambio a face del Inmortal. Tiempo después, Hollywood Hogan volvería a usar los colores rojo y amarillo. Fue trasladado a SmackDown en el draft del 2002. En Backlash del 2002 venció a Triple H para quitarle el título mundial de WWF.
siendo su último campeonato mundial. Pierde el título contra el Undertaker en Judgment Day del 2002. En King of the Ring del 2002 perdió contra Kurt Angle. En el SmackDown del 4 de julio del 2002 ganó su primer campeonato por equipos, donde junto a Edge se coronan después de destronar a Billy y Chuck, siendo esta una victoria muy significativa para Edge, quien era fan de Hogan cuando era un niño y fue quien lo inspiró a ser luchador. Perdieron los títulos contra Christian y Lance Storm en Vengeance del 2002. Hogan pierde contra Brock Lesnar en SmackDown en agosto del 2002, donde tras la lucha Lesnar continuó dañando a Hogan. Tras esto, el Inmortal se asentaría hasta el 2003, donde en No Way Out del 2003 pierde contra La Roca. En WrestleMania 19, Hulk Hogan venció al Sr. McMahon en un Street Fight Match, en una lucha entre los dos hombres que le dieron fama mundial a la lucha libre. Tiempo después, su nuevo personaje sería llamado Mr. America, quien usaba máscara. En Judgment Day del 2003, Mr. America venció a Roddy Piper. Tiempo después, Hogan abandonó la WWE. Regresó a NJPW en 2003, donde venció a Masahiro Chono en Ultimate Crush 2 en el Tokyo Dome. Hulk Hogan fue inducido al Salón de la Fama de WWE en 2005, inducido por Sylvester Stallone. En WrestleMania 21 salió para ayudar a Eugene de un ataque de Muhammad Hassan y Daivari. En Backlash del 2005, junto a Shawn Michaels, vencieron a Hassan y Daivari. En julio del 2005 en Raw, Hogan y Michaels vencieron a Kurt Angle y Carlito. Después de la lucha, Michaels le pegó una patada biónica a Hogan, traicionándolo y cambiando a heel. En SummerSlam del 2005, Hulk Hogan venció a Shawn Michaels. Indujo a Minji Inoculent en el Salón de la Fama de WWE en 2006. Su última lucha en WWE fue en SummerSlam del 2006, donde venció a Randy Orton. Hogan venció a Paul Wright en PMG Clash of Legends de Memphis Wrestling en el año 2007. En 2009 realizó 4 shows en Australia llamado Hulkamania Let the Battle Begin, donde en el evento estelar de los 4 shows venció a Ric Flair. Hulk firmó con TNA en 2009. Debutó el 4 de enero del 2010 en un episodio de Impact, donde se reúne brevemente con la NWO, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman, donde Hogan dice que revolucionaría la empresa. Luchó junto a Abyss en marzo del 2010 en Impact, quienes vencen a AJ Styles y Ric Flair. En Lockdown del 2010, el Team Hogan venció al Team Flair en un Lethal Lockdown match, con Hogan y Flair en ringside. En 2011, se declara dueño de TNA, y ese año tuvo un feudo con Sting. En Bound for Glory del 2011, Sting derrota a Hogan. Tras su derrota, dejaría de ser presidente de TNA. El último combate de la carrera de Hulk Hogan sucede en 2012, donde junto a James Storm y Sting derrotaron a Bobby Roode, Bula Ray y Kurt Angle. Hogan inicia un feudo con Aces and Eights y abandona TNA en 2013. Regresó a WWE en febrero del 2014 en Raw, donde promociona la llegada de WWE Network. Fue el anfitrión de WrestleMania 30, quien abrió WrestleMania y bebió cervezas con Stone Cold y La Roca en un encuentro entre 3 de las principales figuras que ha tenido WWE. Esa misma noche compartió un momento con Mr. T, Paul Orndorff y Roddy Piper en referencia a WrestleMania 1. Indujo a Randy Savage al Salón de la Fama de WWE en 2015. En WrestleMania 31, junto a Kevin Nash y Scott Hall, salieron a ayudar a Sting en su lucha contra Triple H, donde Triple H fue ayudado por DX. Todo esto fue una referencia de la guerra de los lunes por las noches. En 2015 se filtró un video donde Hogan hace comentarios racistas. Tiempo después, Hogan se disculpó por sus comentarios. Debido a esto, WWE eliminó toda referencia de Hulk en su web y mercancía. Hogan dijo que sus comentarios se debían a que fueron heredados de su vecindario mientras crecía. Regresó a WWE en 2018, siendo el anfitrión de Crown Jewel. En enero del 2019, rindió homenaje a Min Jin Okulent en Raw,
quien había fallecido hace unos días. Indujo al Brutus Beefcake en el Salón de la Fama de WWE en 2019. Fue inducido por segunda vez al Salón de la Fama de WWE en 2020, esta vez como miembro de NWO, con Scott Hall, Kevin Nash y Sean Waltman. Presentó WrestleMania 35 junto a Alexa Bliss. Fue el anfitrión de WrestleMania 37 junto a Titus O'Neil. En Crown Jewel del 2019, el Team Hogan venció al Team Flair en una lucha de 5 contra 5, donde Hogan y Flair estaban en ringside. Su última aparición del wrestling fue en enero del 2025 en el debut de Raw en Netflix, donde salió con su amigo Jimmy Hart para promocionar su cerveza Real American. En esa ocasión Hogan fue abuchado debido a sus polémicas de su vida personal. Fuera del wrestling, Hogan actuó en películas como en Rocky III de 1982, en No Holds Barred de 1989, en Gremlins 2 The New Batch de 1990, en Mr. Nanny de 1993, en The Secret Agent Club de 1996, en Santa with Muscles de 1996, en The Ultimate Weapon de 1998, en Muppet from Space de 1999, entre otras. Actuó en series como en The A-Team, Baywatch, Assault on Devil's Island, Assault on Dead Mountain, en The Winners, entre otras. Además, ha salido en los realities Hogan Knows Best y Brooke Knows Best. Terry Jean Bollea falleció el 24 de julio del 2025 a sus 71 años, tras un paro cardíaco. Hulk Hogan era un luchador controversial por cosas como sus comentarios racistas y su política en backstage, donde prefería darse victorias a sí mismo antes que ayudar a otro talento. Pero su legado como luchador es innegable. Él, junto a Vince McMahon, fueron los que le dieron fama mundial a la lucha libre. Su huella en la lucha libre será recordada por siempre y, como decía su apodo, Hulk Hogan es inmortal.